Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. La cultura siempre es revolucionaria, no obedece a ideologías y en buena parte esta sonrisa que tengo en este momento es porque hoy me toca entrevistar o hacer de cuenta que voy a entrevistar a un gran referente o a una de las máximas figuras del arte que ha nacido en la Argentina. Hablo de Eugenio Cutica, no necesito hacer más introducción y pasar directamente a agradecerte, Eugenio, por, por venir a conversar con nosotros un poco de todas estas cuestiones, ¿no? De la cultura, lo revolucionario, y todo lo que envuelve a los distintos movimientos culturales. ¿Siempre es revolucionaria la cultura? Bueno, yo creo que sí. Eh, y más que nada creo que es revolucionaria en este momento, porque lo que predomina es una especie de anticultura. Entonces, hoy en día, ser una persona ilustrada, en el sentido de la formación que existía en el siglo XIX y siglo XX, es muy revolucionario en este momento. ¿No es cierto? No está bien visto ser... Parecería que la cultura está vista de forma peyorativa, hasta se burlan en los medios de una persona formada, como tratando de imponer algo a propósito, ¿no? Como tratando de inculcar en la gente que a menor información, a menor formación, es mejor, cuando es exactamente lo contrario. Es como si no hubiera una forma de ser ilustrado y al mismo tiempo popular. No, no, no. Hubo grandes artistas, poetas, escritores, pintores argentinos muy, muy formados, muy letrados, grandes lectores y muy populares. Yo, por ejemplo, fui asistente de Antonio Berni. Antonio Berni estaba en los medios día por medio y su opinión era tomada como referencia sobre distintos temas. En aquella época, en la década del 70, principio del 80, eh, los artistas formaban parte del poder de opinión y eran convocados, así como hoy en día, y se los agradezco, me han convocado ustedes. Esto era común, algo muy común de todos los días, y ahora es algo casi excepcional, ¿no es cierto? Pero es una falacia, ¿cómo diría? Es un oxímoron. El tema de ilustración y cultura y lo popular. La ignorancia no es popular. No, no existe esa dicotomía entre ignorancia y cultura de élite. Yo no lo veo así, para nada. Y si no, basta ir al Gallinero, el último piso, arriba de todo, el Teatro Colón, y vean las personas que van ahí. Son personas que, muchos de ellos que casi no han accedido a la educación y sin embargo van a ver ópera, van a ver... No, yo no veo esa diferencia. Ahora,
desde la creación de la imprenta por linotipos, el acceso a la lectura se empezó a popularizar, estamos hablando ya de muchos siglos. Sin embargo, es como que si no hay una vocación de curiosidad, fomentar la curiosidad, es difícil que alguien se sienta atraído. Es necesario una guía para poder interpretar el arte, o el arte puede ser disfrutado por cualquiera aunque no tenga la formación. Bueno, acá se están mezclando varias cosas. El tema del arte depende de la disciplina. Por ejemplo, el arte más básico de todo, el de un principio que ejerció la humanidad, es el baile. Y uno no tiene que leer y aprender y desarrollar el hemisferio izquierdo intelectual para ver una obra de ballet, para ver un baile. No es necesario. Todo eso se percibe con el hemisferio derecho, con el hemisferio de la intuición. Y una pieza de música clásica, ¿qué es? No se necesita poder de reconocimiento, no pasa por el intelecto, pasa por la sensibilidad. Son otros canales. Entonces no tiene nada que ver con la información y con la cultura. Es una cuestión nada más que de sensibilidad. O sea, de poder conmoverse frente a lo que uno Absolutamente. escucha. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Hice una muestra en el Museo Mar, uno de los museos más bellos y más amplios de Sudamérica. Preciosos. Lo hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y enfrente había una playa muy popular, con la gente con sus sistemas de sonido, escuchando cumbia, etcétera, etcétera. Uno de los días vino una tormenta y la gente se refugió en el museo, gente que nunca va al museo. Y yo justamente estaba exponiendo una serie de instalaciones. Ocurrió algo como milagroso. La gente apagó sus sistemas de sonido y entraban en punta de pie a mis instalaciones. O sea, percibían como que había algo sagrado, algo ligado a la divinidad, que es lo que produce el arte, pero de forma así totalmente intuitiva. Estoy hablando de personas que te dabas cuenta que nunca habían entrado a un museo. Y esas personas, como no tienen la forma lingüística de expresarse, me decían gracias. Y gracias, y yo decía, bueno, como no, gracias a usted, gracias. Y me decían 20 veces gracias, porque habían sentido algo que nunca lo habían sentido anteriormente, por primera vez. Y la única palabra que se les ocurría, la única palabra que sabían decir es gracias. Así que esto te comprueba de que no hay una relación directa entre la formación, el acceso a la información o a la formación y el sentir cierta espiritualidad verdadera que produce el arte. Ya de por sí, la imagen que acaba de relatar es una imagen prácticamente literaria, ¿no? Una tormenta que obliga a que la gente se refugie en un museo. Así es. Puede ser el origen de una gran pieza de escritura, sí. En varias entrevistas ha mencionado esto de la sacralidad, de la conexión o desconexión con lo sagrado. ¿Qué tanto implica y a qué se refiere con lo sagrado? ¿Qué es ese concepto de sacralidad? Dios está presente en la carencia y en el exceso, y también en la miseria del exceso. Está presente en todos lados. ¿Cuál sería la miseria del exceso? Bueno, también existe una miseria de la carencia, y también cuando ya hay demasiada abundancia material, eso produce una cierta miseria también. Es la miseria
del derroche, es la miseria de la no valoración, la miseria de, a través de un exceso materialista, ahí sí se podría decir que uno se va alejando del propio ser por inclinarse hacia el tener. ¿Qué opinión tenés del vínculo entre el arte y la ideología en general? Bueno, el arte es ideología. Cualquier manifestación artística es ideología, es imposible que no la tenga. Pero con el uso del arte o la Bueno, eso es otra la cosa. proximidad del arte hacia el Bueno, poder. Eso es otra cosa. Te puedo dar un ejemplo histórico. En la revolución bolchevique en 1918, los rusos estaban más adelantados que los franceses, culturalmente hablando. El arte abstracto lo descubrieron los rusos, Kandinsky y sus amigos. Cuando vino la revolución bolchevique, se les obligó a practicar un arte que se llamaba realismo social. Y entonces todos los artistas rusos se dividían en 3 grupos. Unos que escaparon a Europa y después tuvieron que escapar de Hitler hacia Estados Unidos. Otro tercio se suicidó y otro tercio fueron enviados a Siberia a trabajos forzados y murieron de frío y de hambre. Entonces, ¿pero cuál era la pregunta original? Primero me queda la imagen de un país que asesinó su arte, así Sí. literalmente. Bueno, Lo mató. entonces pero estamos hablando en la relación entre política y arte, ¿no? El arte es algo que nos pertenece desde que nacemos. Todos llevamos un niño interior. Todos hemos sido niños y todos los niños son artistas. ¿No es cierto? Eso quiere decir que todos nosotros, los que estamos acá, hemos sido artistas hasta que dejamos de serlo. El arte se lleva en la sangre, en las mitocondrias de las células. En todas las civilizaciones de la humanidad existió arte. Por ejemplo, en los templos, en las catedrales, en las iglesias, están llenas de arte, pero es porque el templo le toma la espiritualidad al arte. Y no es que el templo le da validación a las piezas de arte que están en su interior. Es una apropiación de la espiritualidad. Arte etimológicamente significa ars, herramienta. Te viene de teo, que es Dios. Es la herramienta para llegar a Dios. Cuando uno se dedica a dar lo mejor de uno mismo, haciendo una sola cosa, con absoluta concentración, se abre un portal. Y todos los sueños pueden ser cumplidos. O sea, podría decirse que el techo de la Capilla Sixtina conmovería del mismo modo si estuviera ubicado en otro edificio. Sí, exactamente. Pero es un buen ejemplo el que das. Imagínense, a los oyentes, el poder que tiene el arte. Que ese techo se pintó hace 500 años. Sí. Y yo hace 2 años estuve en Italia y traté de visitar la Capilla Sixtina. Desistí porque para ver ese techo había que hacer una cola de 3 vueltas de cola a la manzana antes de entrar. Y eso se viene haciendo así desde hace 500 años. O sea, ¿qué política de marketing podría hacer eso? Ninguna. El arte es más poderoso que cualquier política de marketing moderna, que cualquier hecho propagandístico. El arte es irrefrenable, atraviesa todo. De ahí que sea el concepto de que es revolucionario en sí mismo. Absolutamente. Absolutamente. Sí, así es. Ahora,
no puedo dejar de pensar también cuando se hace, recién mencionaba el caso de la revolución bolchevique, está lleno de casos, sobre todo se me viene a la mente el siglo XX, de... Perdón, ¿puedo hacer una aclaración? sí, Eso pasó en la Revolución Bolchevique y sucede en todos los países, eso es lo que quería. digamos, de políticas socializantes. Y tiene una razón. La razón de que ocurre esto es de que el arte sirve para abrir conciencias. Y cuando se trata de instaurar un régimen colectivista, lo primero que se hace es atacar al arte y los artistas. En este momento en Cuba, estamos hablando aquí, y hay presos políticos. Y los presos políticos, la mitad son artistas en Cuba. Esto es algo cierto, es comprobable, por más que lo nieguen, no se puede ocultar ya. Esto es así. Entonces, el arte es revolucionario. Los regímenes dictatoriales le tienen miedo al arte y a los artistas. Porque una persona que se conecta con la divinidad a través del arte y con su propio ser, no necesita de casi nada. Puede vivir con casi nada y puede vivir súper feliz. Por eso te digo que es una falencia creer que la ausencia de la economía o de la materialidad nos aleja de la espiritualidad. No es así. Ahora, si seguimos ese concepto, es un peligro para los poderosos tener a alguien que no le importe lo material para poder seguir haciendo su trabajo. O sea, no hay cómo comprarlo. Absolutamente. Creo que es la metáfora de Diógenes, ¿no es cierto? De los estoicos. Uh-huh. En realidad, el arte es filosofía muda. Y Diógenes tiene una famosa frase, ¿no? Porque todos obedecían al emperador, no me acuerdo cuál era, porque todos ambicionaban ocupar el lugar del emperador, menos Diógenes. Y él estaba tirado en un basurero, y él dijo: Diógenes, vos sos el único que no me obedece, porque no te interesa nada de lo que yo puedo dar. Entonces, pedime algo, pedime lo que quieras. Y Diógenes le dijo: sí, te podrías correr un poquito porque me estás tapando el sol. Bueno, esa es la actitud estoica de los artistas también, ¿cierto? Es estar inmersos en la trascendencia. ¿Y qué es la trascendencia? Es ir más allá de uno. Es unirse al no tiempo. Es unirse a lo eterno. Es una confluencia del uno con el universo y con el cosmos. Probablemente sea la verdad. Esto me hace pensar irremediablemente en que debe ser una persona a la que el silencio no le molesta, sino todo lo contrario. ¿Quién? Vos. Ah, sí. Yo amo el silencio. Ahora he tenido la suerte, se dio por casualidad, o no sé, me han enviado los dioses. Alquilé un departamento con silencio absoluto. Cosa que siempre quise tener un lugar así y nunca pude, porque hay ruido en todos lados. Pero este departamento es así. Así que estoy contentísimo. Hay gente, o sea, yo tengo la particularidad de pensar que por ahí cuando hay demasiado ruido, uno no puede escuchar sus propios pensamientos. Bueno, perfecto, justo iba a decir eso. Las palabras que elegimos se oyen en la mente. Si hay ruido, no las puedes oír. Y entonces no aparecen. Entonces, ¿qué sucede? Careces de lenguaje. ¿Y qué sucede cuando carecemos del lenguaje? Nosotros somos lenguaje.
Entonces dejas de ser. En el ruido no se puede sentir y no se puede pensar. De ahí que Y la espiritualidad y la religiosidad es silencio. Y el arte es silencio. el silencio de los templos. Exactamente. Cuando decís que es una expresión muda, hay, hay determinadas expresiones artísticas que, aunque no emitan sonido, pueden dar la impresión de ser más ruidosas que otras, por casi estruendosas en algunos casos. ¿Sigue siendo una forma de expresión muda o se busca transmitir algo que sí o sí se quiere decir y no se puede decir de otra manera? ¿Vos estás hablando, por ejemplo, de ciertas piezas de rock metálico? No, podría ser. No, en el rock metálico hay un sonido directamente que trasciende. Me refiero a expresiones plásticas. Hay expresiones plásticas que uno las ve y puede hasta sentir el ruido o los sonidos de lo que se está transmitiendo. Sí, eso se llama metonimia, me parece. Cuando uno puede trasladar de un sentido al otro. Cuando se siente el gusto a los colores. Sí. Sí. Lo que me sucede a mí, yo tuve mi época expresionista, que es pintar el grito. Ahora hay un problema con el grito, que es la fábula de el cuidador de ovejas y el lobo, que gritaba y no venía el lobo. La gente lo iba a socorrer y resulta que era mentira. Hasta que un día... Entonces, el problema del grito es que cuanto más se grita, menos se oye. Yo estudié budismo en la Universidad de New York y conocí a profetas en vida en la ciudad de Toronto, en Canadá. Y ahí tuve como una transformación y pasé de pintar el grito a pintar el silencio, tratar de pintar el silencio. Ahora, lo paradójico es que el silencio es mucho más elocuente que el grito, porque el grito ya no se oye. Es como que más y más y más, y cada vez es más anodino lo que se va agregando por capas. Y es mucho más elocuente lo que es menos es más. Entonces, yo siempre fui un pintor del exceso y me transformé más en un pintor de la mesura. Y tratando de pintar el silencio, mi obra se catapultó mundialmente. Se internacionalizó. Así que te diría que sí, hay una relación entre el silencio, la economía de recursos en el arte y lo sublime. Porque nosotros somos silencio. Eugenio, te voy a pedir si podemos aguantar 2 minutitos que vamos a un pequeño corte. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Enseguida sigo, disfrutando de esta conversación con Eugenio Cutica. Ya venimos. El señor al que estamos entrevistando hoy recorre por año 85.000 millas. En el 2018, en el Museo Mar, donde surgió una anécdota que acabamos de escuchar, convocó a más de 180.000 personas. En 2015, la inauguración de sus pinturas en el Museo Nacional de Bellas Artes convocó un récord histórico de 6.000 personas en la inauguración, y en total la exposición convocó a más de 100.000 personas. Él reconoce que pinta 120 cuadros al año,
Y la pregunta que viene atrás de esto es, ¿qué tan revolucionario es manejar este nivel de producción? Bueno, Miguel Ángel decía que la pintura es una actividad mental. O sea, el hecho de pintar con la mano no es hacer arte. Arte es estar alerta y hacer visible lo invisible. ¿Para qué? Para que ayude a la gente a ver. Para que ayude a la gente a encontrar la verdad que está detrás de lo aparente. Y que ya no puede ver por obvio. Entonces, un artista es un demistificador. Lo que ya no se ve, lo que se hace costumbre, lo que ya se cree como verdadero por repetición. Viene el artista y dice, no, momentito, no es así. La verdad es así. Eso lo ejercitan los artistas místicos. El místico debe forzosamente vivir dentro de la verdad, porque la verdad lo acerca a la divinidad. El místico busca vivir en la dimensión de la divinidad y para eso necesita de la verdad. Hay un problema grave en los artistas místicos. Hay distintos tipos de artistas, ¿no? En los artistas místicos que buscan la verdad filosófica, hay un problema grave. Tienen que llevar una doble vida, porque tienen que interactuar con la sociedad, con la Matrix, y tienen que negociar con la Matrix. Imagínate si yo voy diciendo todo el tiempo la verdad, Y no, me voy creando enemigos por todos lados. y no puedo interactuar. Entonces es un doble trabajo, ¿no? Es un trabajo de introspección, viviendo en el silencio, como dijimos antes, en la dimensión de la verdad, y después aprender a mentir para poder socializar, para ir, no sé, a un supermercado chino, para poder, o sea, y para cumplir con todos los rituales sociales, que son mayoritariamente rituales de incomunicación. Yo una vez le dije a un amigo que para vivir en sociedad todos teníamos que ser un poquito hipócritas y él me miró con cara de indignado. Yo le dije, nadie se para en una esquina y le dice lo que opina de lo que tiene puesto. Bueno, al lado. probablemente vos tengas un porcentaje de misticismo. Y, Parte de mi doble vida. ¿cómo? Parte de mi doble vida. Bueno, es así, tal cual como sucede. El artista místico ve todo el tiempo la hipocresía y le resulta intolerante a veces interactuar con los otros, porque no lo puede hacer. Y si lo hace, a veces me invitan a reuniones, me invitan a fiestas. Después me tengo que ir a dormir un día y medio por el esfuerzo que tengo que hacer. Vamos, es una actuación de toda una noche. Después duermo un día y medio. Son demasiadas interacciones. Sí, sucede esto. O sea, conectás muy profundamente con cada persona con la que charlas y te... Bueno, cuando era chico era mucho más todavía. Era, por ejemplo, yo encontré a una persona y me decía, ¿cómo estás? ¿No? Y yo sentía que le tenía que contar cómo estoy. ¿Sí? No era un ritual de sociabilidad. Y entonces, sí, bien, ¿y vos? No, yo me lo tomaba en serio. Sí, sí. Y entonces, ¿por dónde empiezo a contarle a esta persona cómo estoy? Y cuando empezaba a contar, la gente me miraba como si fuera un marciano, y se daban vuelta y me abandonaban ahí. Hasta que después aprendí una serie de rituales. Hay una suerte de mascaramiento. En algún momento se reemplazó el buen día por el cómo estás. Y uno dice, bueno, buen día. ¿Quién no va a desearte un buen día? Claro, Ahora, el cómo estás y es una pregunta. ¿Por qué no te la voy a contestar? claro. Claro, yo me tomaba en serio, me decía, esta persona está interesada en cómo estoy. No, no era así. En algún momento tomaste otros rumbos y te fuiste, familia incluida,
del país, pero nunca perdiste el contacto. O sea, y en otro punto empezaste a ir y venir, ir y venir. Em, ¿Cómo se ve a la Argentina desde afuera? ¿Cómo una persona como vos ve a la Argentina desde afuera desde el punto de vista del arte o los cambios que hubo en el arte, si es que los hubo? Bueno, en el exterior, en los países que tienen cierta vigencia internacional, el arte se toma de forma muy, muy en serio. Y también a nivel gubernamental. El tema del arte es fundamental para ellos. No sé si recordarás que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se tuvo la voluntad de restaurar los países de Occidente destruidos, se aplicó el Plan Marshall. Sí. Y los Estados Unidos incluyeron a los existencialistas, filósofos, y a los pintores norteamericanos, que en ese momento hacían abstracción norteamericana y eran un grupo de borrachos que se reunían en un bar. La gente del gobierno fue y les dijo, bueno, miren, ahora el centro del mundo dejó de ser París, ahora va a ser Nueva York. Y vamos a aplicar un plan Marshall y la cultura de los Estados Unidos se va a extender a todo el mundo. Y ustedes son el paradigma de la pintura de Estados Unidos. O sea, la pintura como subcultura fue incluida en el plan Marshall para hacer un imperio. No sé si esto te contesta la pregunta, pero ilustra creo un poco con la seriedad que se toma el arte en otros países. Seriedad que no encuentro habitualmente, por ejemplo, aquí en la Argentina. Acá se piensa más en términos marciales, se piensa más en términos de militancia, en términos de combativos, en términos de confrontación. No se hace un plan para hacer un imperio. Esto me lleva efectivamente a preguntarte cómo te llevas con tus colegas artistas o qué opinión tenés del funcionamiento. Bueno, yo era amigo de todos. Y ahora ellos están peleados conmigo. ¿Por qué? No me hablan. Porque por este tema de que me acostumbré a decir siempre la verdad. Y me acostumbré a pensar y a sentir de acuerdo a mi voz interior, mi propia voz interior, y a mi propia percepción. Es decir, que yo no hablo ni pienso obedeciendo, sino que estoy alerta a lo que veo y a lo que oigo. Y respondo nada más que hacia eso. Entonces eso crea una división. Existe en la Argentina una corrección política. Está lleno de pensamientos de lo que es políticamente correcto. Y yo me cago en lo correcto. ¿Y sentís que te marginan por eso? Absolutamente. Te diría que yo hasta me podría jactar, hasta me siento orgulloso de ser discriminado por eso. ¿Qué sería lo políticamente correcto hoy, artísticamente hablando? Bueno, hasta hace muy poco, bueno, todos saben lo que era políticamente correcto, ¿no es cierto? Estaba impuesto en todos los medios el relato, y ahora el presidente que tenemos vino a disrumpir eso. El presidente que tenemos en este momento es un filósofo y lo tildan de delirante y de loco, pero no es así.
es una persona que tiene la capacidad, en la forma en que piensa y habla, de volver locos a la oposición que quiere que seamos obedientes. Y entonces lo tiran de loco a él, pero es él que vuelve locos a todos los demás. Eso es lo que está pasando. ¿Y vos creés que al pensar de esta manera, los artistas que estaban alineados Se quedan como una tortuga dada vuelta. Todos están como una tortuga dada vuelta. No saben qué hacer. ¿Y dónde queda lo revolucionario entonces en todo esto? Lo revolucionario queda en recuperar la prosperidad que la Argentina supo tener en la segunda mitad del siglo XIX, primer tercio del siglo XX. Eso es lo revolucionario. ¿Y no sentís una suerte de injusticia desde el punto de vista de que vos decís que no te peleaste con nadie, sino que se pelearon con vos? Pero si vos no te peleaste con nadie, quiere decir que mientras dominaba la otra visión de lo políticamente correcto, vos no cargabas contra nadie. Yo no odio, no tengo, o sea, yo estoy del lado de la luz, 100%, en cada segundo de mi vida. Pero parece que eso le molesta a muchos. ¿Te afecta? No, para nada, me importa un carajo. No me importa nada, no me importa nada. No sé qué quisiste decir, fue un poco críptico el mensaje. Sí, pero es la verdad, no me importa, para nada. Estoy muy seguro, muy seguro. Yo llegué a esta instancia después de 55 años de trabajo hacia adentro. Cada palabra que digo está íntimamente pensada y responde a una articulación lingüística perfecta, que es como un círculo de la geometría sagrada. Te invito a que vayamos a un nuevo corte ¿Cómo no? con este cierre que me Listo. acabas de dar. Muchas gracias. Y tenemos un par de minutos para repensar lo que acabamos de escuchar y enseguida volvemos con Es Más Complejo. El lenguaje cotidiano ha sido corrompido para que no podamos pensar. Es casi imposible pensar correctamente con la distorsión que tiene el lenguaje cotidiano. Es casi imposible pensar correctamente. Un artista adulto es un niño que ha sobrevivido y es acervo viviente de lo que una sociedad puede lograr en términos de excelencia, poder cognitivo y creatividad. Esto que acabamos de ver ocurrió el 23 de agosto, cuando la Cámara de Diputados, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, distinguió a Eugenio con la mención de honor Dr. Juan Bautista Alberdi, que es la máxima distinción que entrega la Cámara de Diputados. A mí me sigue pareciendo, lo charlamos fuera del aire, me sigue pareciendo circunstancias que deben ser muy sobrecogedoras, ¿no? Recibir un homenaje de este calibre. Sí, ¿Cómo lo viviste? así es. Sobre todo por el nombre de esta mención de honor, ¿no? Alberdi. Nuestro prócer Alberdi, autor de nuestra Carta Magna, y sobre todo de un párrafo, uno de los más bellos que se han escrito en, si se puede decir, literatura política, que es el preámbulo de la Constitución Nacional.
Yo siento un honor tremendo porque me siento argentino del pensamiento original argentino. Yo soy un argentino de la Argentina noble. Existió una Argentina noble que fue faro lumínico en el resto del mundo. Existió un pensamiento argentino que se estudiaba en todo el mundo. Y esta generación de intelectuales fantásticos que tuvo la oportunidad de llegar al poder en ese momento, crearon algo aquí en este territorio que todavía se puede percibir en la arquitectura de Buenos Aires. Por aquí han pasado elipses de energías superpoderosas, de una gran sabiduría. Y yo tomo ese arquetipo de la argentinidad. Yo soy argentino de esa Argentina. Me pongo a pensar también en si impactó o no el reconocimiento, más allá de la argentinidad, el reconocimiento como artista, si lo necesitabas ese reconocimiento como artista. Bueno, un poco sí, porque yo recurrí al exilio, al autoexilio. El autoexilio tiene muchas ventajas, aunque es doloroso, pero tiene muchas ventajas. Por ejemplo, uno puede mantener su independencia de pensamiento. Otro ejemplo, uno puede seguir con su propio pensamiento sin tener que doblegarlo a un, por ejemplo, relato obligatorio. Uno puede vivir de su trabajo sin estar obligado a bailar de rodillas ante una caravera de oro. ¿Y qué sentís? Tiene todo ese tipo de ventajas. ¿Y qué sentís cuando alguna de estas personas que lideran ese tipo de procesos te encontrás con que tienen obras tuyas? Bueno, eso es algo que pertenece a lo milagroso. O sea, ¿qué tan trascendental puede ser el arte que termine en manos de alguien con quien evidentemente... Es muy difícil de explicar, pero es como que uno vive en una dimensión de lo bendecido, en esta tierra. Es como que uno habita en lo que las religiones llaman el paraíso. fuerte, porque otra persona se podrá sentir ofendida. ¿Por qué? No sé, me pongo a pensar que otra persona por ahí, o dolida, de decir, pucha, yo no pienso, estoy en las antípodas de esta persona, o uno de los motivos por los cuales no estoy en mi país es porque no coincido con este tipo de personas, y mi arte termina en manos de ellos. Otra persona podría llegar a sentirse contrariada con ese sentimiento, y vos te sentís tranquilo con vos mismo y orgulloso. Sí, me siento muy orgulloso de haber tenido la fuerza de practicar un autoexilio, que el autoexilio físico ayuda a tener un exilio mental, a ser más libre mentalmente. Entonces yo tengo la suerte de haber tenido esa experiencia, de poder llegar a ser totalmente libre. ¿Te gusta seguir viniendo a Buenos Aires tan seguido? Sí, me encanta. Me encanta venir, ver a mis amigos. Sobre todo, yo soy un agradecido eterno a la profesión que tengo. Me considero un privilegiado total. Y el taller de Buenos Aires es muy importante para mí. Tengo un equipo de asistentes que son maravillosos. Los amo, a mis asistentes. Mis asistentes son más familia que mi propia familia. Paso más tiempo con ellos y una calidad de tiempo
mayor que con mi familia, tal punto que tengo problemas familiares a raíz de esto. Se crean competencias, se crean situaciones controversiales. ¿Volverías a vivir a la Argentina? No, no. O sea que, te voy a decir algo. Esto lo he dicho un par de veces ya. Y yo extraño a la Argentina cuando estoy en la Argentina. Porque conocí otra Argentina. Y no es esto. No era esto. La Argentina que yo conocí, era chico, tenía 9 años, andaba en bicicleta. Y los sábados y domingos salía con la bicicleta y recorría varios barrios de Buenos Aires. Y nunca me pasó nada. Y mi madre no se preguntaba dónde estaba. Tenía una confianza total en que yo iba a volver. O sea, yo soy un argentino de esa Argentina. Ahora es otra cosa. Todo el mundo vive en countries. La ciudad no es ciudad. Es más bien un cúmulo de gente precarizada. Bueno, hay una serie de cosas que me hacen sentir que estoy en otro país. Curiosamente, y esto que voy a decir es muy controversial. En Estados Unidos me siento más en la Argentina que yo conocí. Por una serie de circunstancias relacionadas con cierta libertad, cierta posibilidad de trabajo, cierta actitud de la gente solidaria, pero no sentimental, que eso da una sensación tremenda de libertad. Eso se parece mucho más a la Argentina que yo conocí que la Argentina actual. Y culturalmente, la década del 80 fue una década de la contracultura, como se lo calificó la contracultura, había expresiones artísticas por todos lados. Yo que era chico, recuerdo y conocí después de grande, me volví loco con todo lo que tenía que ver con esa movida del paracultural, de Cemento. Yo era el paracultural. Yo fui un under total. Todos mis amigos eran del paracultural. Yo vivía en el piso de arriba del paracultural. Mi taller estaba arriba del paracultural. Y bajaba todas las noches y estaba ahí con mis amigos. Todos ellos eran mis amigos. Las Gambas al Ajillo, Batato Barea, incluso Alfredo Casero. Todos esos son mis amigos. Fabiana Cantilo. Yo era under y era absolutamente feliz contando las monedas para comprarme un pedazo de pizza. Era re feliz. Era una ebullición cultural. Mirá, yo frecuentaba el Bar La Paz, lugar de tertulias de escritores. Y porque a mí me gusta mucho escribir. Y teníamos grandes conversaciones. Y en esa época teníamos un grupo y todos escribíamos. Teníamos 19 años y no podía entrar a nuestro grupo alguien que no había leído las obras completas de Freud a los 19 años. Eso era Buenos Aires. Eugenio, no sé cómo dimensionar la sensación que tengo, que tuve a lo largo de toda la entrevista. Realmente es un placer poder conversar con vos. ¿Puedo decir una cosita más? Sí, Sin embargo,
a pesar de esta especie de escenario apocalíptico que estoy describiendo, hay en la Argentina un gen. La Argentina todavía tiene una memoria genética de lo que fue. Y creo, y ahora me voy a meter en problemas por lo que voy a decir, creo que Javier Milei fue el único que se dio cuenta que estaba ese gen adormecido. Y utilizó la palabra que se menciona 3 veces en el himno, que es libertad. Él se dio cuenta que ese gen oculto, tapado, aún existía. Por eso tengo confianza en la Argentina. Es un mejor escenario que el apocalipsis. Sí. Nuevamente agradecerte. Es un pedazo de historia enorme del arte. Y no sé si llamarlo entrevista esto. Me senté a escuchar a alguien que sabe y con mucha espiritualidad. No nos dio el tiempo para meternos en la parte espiritual, que para mí podría haber durado 2 semanas charlando sobre hasta religiones orientales y demás que a mí me apasionan un montón. Eugenio, muchas gracias por haber venido. Nico, cuando quieras, yo estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. El arte sigue siendo revolucionario. Acaban de presenciar una conversación con alguien que estuvo en el paracultural, una persona que nos ve desde el extranjero, que nos ve desde adentro, una persona que trasciende hasta las grietas. Sus obras están por todos lados y es una prueba más quizás de que el arte no solamente trasciende el tiempo, sino que nos trasciende a todos como seres humanos, y eso en sí, ya de por sí, debe ser lo más revolucionario que existe. Yo los espero en la próxima de este hermoso ciclo que tantas satisfacciones me está dando, que hemos dado en llamar Es Más Complejo. Nos vemos.